Para empezar el jueves y ahora a deliberar, día de conclusiones en el juicio al fiscal general, y a partir de ahí, pues 7 jueces del Tribunal Supremo deciden o decidirán si hay fundamento jurídico para condenar al fiscal general o se le absuelve o queda absuelto. García Ortiz ayer se negó a responder a las acusaciones y se presentó como valedor del honor de la Fiscalía frente a una intoxicación política y también como protector de los derechos de González Amador, porque dice que pudiendo haber metido más cosas en la nota de prensa se abstuvo de hacerlo, porque nunca quiso perjudicarle. Tribunal de Justicia Europeo. Esta mañana el abogado general emite criterios sobre la ley de amnistía española. O sea, si eso no es compatible con el derecho comunitario, amnistiar en general, una autoamnistía en particular, o amnistiar delitos de corrupción. Su dictamen no es sentencia, pero sí marca camino y llega en plena guerra de los Rous entre Sánchez y Puigdemont. Esta mañana se vota la prórroga de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes y veremos cuál es la posición de Junts, de la que el gobierno dice que no tiene noticia. Y la tormenta solar, la más intensa de los últimos tiempos, a decir de la Agencia Espacial Europea, que puede interrumpir las comunicaciones por satélite y los sistemas de navegación. Hasta esta hora de la mañana pues no hay constancia de que se hayan producido grandes trastornos. En España está previsto que el impacto sea leve y que no tenga efectos graves, al menos según el Ministerio de Diana Morant. Bueno, para hoy las partes exponen hoy sus conclusiones en el último día del juicio al fiscal general del Estado, y a partir de ahí pues ya es el tribunal el que se reúne, el que delibera, el que encarga a un ponente que haga un borrador de sentencia y ya se verá. Y ya se verá si el fiscal general es declarado culpable o es declarado inocente. No cambiará mucho, diga lo que diga la sentencia, el estado de opinión, tanto de quienes están convencidos de que es culpable como de quienes están convencidos de que no hay nada contra él. La declaración de ayer más esperada del juicio, claro, era la del acusado, la del fiscal general, que eligió, como en la fase de instrucción, responder solo, porque es un derecho que tiene el acusado también, responder solo a las preguntas de quienes le defienden, que en este caso es también la Abogacía del Estado, o especialmente la Abogacía del Estado, y también la propia Fiscalía, la teniente fiscal, y su propio abogado. Y no así a las acusaciones, ni a la acusación particular que representa el señor González Amador, ni a la acusación que representa el Colegio de Abogados de Madrid, ni la Asociación Independiente de Fiscales. Argumento que utilizó el fiscal general para responder solo a quienes le defienden, que es que el juicio, en su opinión, incluso la instrucción judicial, digamos que está contaminada por la mala fe del señor González Amador cuando presenta la denuncia, y evita mencionar cuando hace esa denuncia que él ya por su cuenta ya ha filtrado, no el correo de su abogado, pero sí el correo del fiscal Salto, al señor Rodríguez, y este a su vez se lo ha hecho llegar a algunos periodistas a través de un grupo de WhatsApp. Bueno, de la declaración del fiscal general del Estado, aparte de esta frase que dice él que le dijo una persona a la que no conoce justo antes de la vista de ayer, pero que tiene... Bueno, esto sería una inferencia, como dicen de la UCO, ¿no? Sería una inferencia pensar que la frase en realidad la traía bien pensada de casa, porque es una frase muy bonita, muy redonda, que dice: la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Dice, ¿y qué significa? Pues no lo sé. ¿Cuál es la contraposición entre una cosa y otra? La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Bueno, pero la frase pues es redonda, y de hecho hoy aparece en las portadas de unos cuantos periódicos. Y dijo el fiscal general que se le había dicho a una persona que él no conoce justo antes de la sesión de ayer, oye, con un sentido de la oportunidad y de la frase redonda digno de encomio. Bueno, él defiende su inocencia, faltaría más, y hasta que mientras no se demuestre lo contrario, y a lo mejor no se ha demostrado, y eso entiende el tribunal, es inocente, naturalmente que sí, el señor García Ortiz. Él, el relato que hace es que la noche del 13 de marzo, cuando se entera de que el diario El Mundo ha publicado la intoxicación de Miguel Ángel Rodríguez, cuando se entera no solo de que se ha publicado eso, sino de que se está diciendo que la Fiscalía ha tendido una especie de trampa al abogado Neira, porque le ha ofrecido un pacto de conformidad que luego va a ser torpedeado o saboteado desde la cúpula de la Fiscalía por razones políticas, pues él se enerva, digamos, o se revuelve, y entonces él, porque todo en ese sentido lo decide él decide que hay que salir al paso de esa información. Porque además no solo eso, es que escucha al autor de la información del Mundo luego en una tertulia radiofónica nocturna que insiste en esto del señuelo y tal, y todo eso le parece que hay que desmentirlo de manera inmediata. Por eso la urgencia de, con nocturnidad, conseguir los documentos, los intercambios epistolares, correos electrónicos del fiscal que está en el fútbol, en el Metropolitano. Por eso las llamadas a la fiscal jefe provincial, que es Rodríguez, a la fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid, que es Almudena Lastra. Por eso los jefes de comunicación, todo
todo esto entre las 9:30 y las 12 de la noche de ese día, ¿no? Con nocturnidad, no se podía esperar a la mañana siguiente, pues porque el fiscal general del Estado, o sea, el señor García Ortiz, pues estaba necesitado de la urgencia de salir al paso y de hacer una nota de prensa que hace personalmente él. Él decide lo que se pone, él dicta la nota de prensa, él elige los entrecomillados de los correos que hay que meter en esa nota de prensa y dice que es que sin los entrecomillados del correo del abogado quedaba coja la nota de prensa, entonces él entiende que hay que hacerla. El fiscal general del Estado en España manda sobre todos los fiscales y manda en todo. Y como manda en todo, pues sus deseos son órdenes, efectivamente. Y eso es lo que explica que, porque García Ortiz decide que hay que salir al paso de lo que ha ocurrido, amparándose en que es el honor de la Fiscalía lo que está en juego, pues moviliza aquella noche a todo lo que se puede movilizar, a las fiscales jefe, a los jefes de comunicación, es que luego mete presión a la fiscal Lastra para que se emita una nota de prensa que ya entendía que no debía emitirse, y al jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid para que la nota salga como si fuera de la Fiscalía de Madrid, aunque la ha escrito el propio fiscal general del Estado. Pero que al parecer en ese momento él prefiere que no se sepa ese pequeño detalle. Pero bueno, que él no filtró ningún correo y que por tanto no es responsable o culpable de ningún delito de revelación de secretos. Y confirma que en efecto él borró los WhatsApps y los correos electrónicos, pero que es que dice que él lo hace con frecuencia, el borrado de sus terminales móviles, pero por razones de seguridad nacional. Si me permite, con este terminal hago exactamente lo mismo que he hecho con los anteriores. Restauro valores de fábrica y me aseguro de que se elimina cualquier dato que pueda perjudicar a terceras personas o los datos pertenecientes a terceras personas de los que yo soy poseedor. Declararon los agentes de la UCO, singularmente el que ha llevado el jefe que ha conducido la investigación de la UCO. La UCO es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es la policía judicial especializada en investigaciones complejas. La UCO es la institución en cuyas investigaciones se basa habitualmente la Fiscalía en los procesos judiciales para fundamentar sus acusaciones, salvo en este, que esta es la anomalía que se produce en este juicio. En este juicio la Fiscalía defiende al acusado, la Abogacía del Estado defiende al acusado y por eso Fiscalía y Abogacía del Estado tienen como una de sus prioridades desacreditar las conclusiones a las que han llegado los investigadores de la UCO. En cualquier otro juicio, las conclusiones de la UCO habrían sido un argumento para la Fiscalía para defender la culpabilidad del acusado. En este es justo al contrario. Se trata, dices, pero esto de desacreditar a la UCO no era cosa de Leire Díez. No, ayer en el Tribunal Supremo fue cosa de Consuelo Castro, la abogada del Estado, que en el interrogatorio a los agentes de la UCO pues trató de demostrar que en realidad están haciendo sus suposiciones o haciendo conclusiones que no se fundamentan en las investigaciones que han realizado. Sí dejó claramente uno de los peritos que declaró de la UCO, uno de los agentes de la Guardia Civil, que el propio fiscal general del Estado le escucharon decir, cuando estaban haciendo el registro a su despacho, sobre su teléfono móvil, que lo había destruido. Nos comunicó que había cambiado recientemente de móvil. Que lo había destruido. Y yo le pedí, pues disculpe, ¿me puede dar el anterior? Y me dijo textualmente que lo había destruido. Destruido es una palabra que llama la atención. Que lo había destruido fue la palabra. Normalmente los dispositivos los guardamos, los damos. Destruido es una palabra que se empleó. Destruido. Bueno, también infieren los investigadores de la UCO que el fiscal general del Estado tuvo participación en la filtración. ¿Por qué? Pues porque ellos sostienen que hasta que el fiscal general del Estado no ha recibido todos los correos que le manda el fiscal Julián Salto aquella noche desde el Metropolitano, que hasta que no tiene todo ese material no se produce la filtración del correo del abogado Neira que luego aparece reproducido, y sostienen que por eso en las informaciones periodísticas no se recoge la literalidad del correo, porque los periodistas podían saber lo que decía, pero no tenían como tal no tenían el correo como tal en su poder. Especialmente dice la información de la cadena SER, sostiene la UCO, la primera información. En realidad se habla del contenido del correo, pero no se reproduce literalmente, y eso no pasa hasta cerca de las 11:30 de la noche, una vez que el fiscal general ya lo tiene, que es cuando la información siguiente, ya actualizada, sí menciona el famoso adverbio de ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales, que para la UCO es la prueba de que en ese momento ya sí el periodista tiene el correo en cuestión. Y como el periodista declaró en su momento que él nunca ha hablado con García Ortiz desde que es fiscal general del Estado, ayer dijo el fiscal general del Estado que es que él no coge llamadas desde que es fiscal general del Estado porque no tiene tiempo. Como dijo que nunca ha hablado con él y que aquella noche sí le llama, no se sabe exactamente qué le lleva a pensar que el fiscal tiene algo que ver en este asunto, pero sí le llama esa noche, pero no le atiende la llamada, el teniente de la UCO lo que dice es cuidado, que en el registro telefónico lo que pone es que la llamada dura 4 segundos.
Una llamada que no se atiende, dice él, lo que aparece son 0 segundos. Si hay 4 es que sí se atendió, aunque fuera para transmitir un mensaje verdaderamente corto. En 2 horas y media se va a pronunciar el abogado general de la Unión Europea, presenta su dictamen sobre la ley de amnistía, que es un debate que está pendiente en el ámbito europeo. El Tribunal Superior de Justicia tiene que determinar, porque el Tribunal de Cuentas de España le presentó una cuestión prejudicial, tiene que determinar si la ley de amnistía española encaja en el derecho comunitario. Esto de esta mañana es el dictamen del abogado general. Como siempre explicamos, no es equivalente a la sentencia que en su momento tendrá que producirse, pero suele dar una pista bastante firme porque el criterio suele ser bastante bien recibido por los jueces que luego emiten sentencia. Expectativa para esta mañana interesante. ¿Qué pasa con la amnistía en Europa? También para esta mañana votación en el Congreso de la prórroga de las centrales nucleares de Cofrentes, de Ascó 1 y de Almaraz, con la duda de si Junts per Catalunya va a apoyar la enmienda que presentó o que aprobó el Partido Popular o que aprobó el Senado y que llega ahora al Congreso. Es decir, si se va a hacer visible un nuevo revés parlamentario para el Gobierno de España. Ayer de la intervención del presidente, que escuchamos aquí en su primera parte, pues lo que queda, y luego veremos cómo los periódicos lo interpretan esta mañana, es la actuación de Pedro Sánchez, presidente sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria, como líder de la oposición autonómica en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, porque todas las comunidades autónomas del PP, que son casi todas en España, quiso hablar el presidente. Esta idea de que los gobiernos del PP están robándole el estado de bienestar y los servicios públicos a los ciudadanos de esas comunidades autónomas, que, paréntesis, por alguna razón deben de ser ciegos, no son conscientes de que están siendo robados y por eso siguen dando mayorías absolutas a Díaz Ayuso y a Juanma Moreno. Hasta ahora, dices, luego ya en las elecciones cuando vengan se verá cómo queda la cosa, ¿no? Bueno, y expectación también para esta mañana con la tormenta solar, a ver qué efectos tiene. Ha impactado en la Tierra, eso ya se ha producido, las agencias espaciales siguen estudiando qué efectos se han producido. Se viene explicando desde hace días que no había riesgos biológicos directos para la población y se viene explicando desde el Ministerio de Ciencia en España que estamos en una posición geográfica tal que el efecto en todo caso en España sería muy menor, pero bueno, que pueden llegar a producirse en algún momento interrupciones en las comunicaciones que dependen de los satélites o en las emisiones, pero que esos efectos no serían en ningún caso graves.